Estamos con María Dolores Navarro, de la quesería Los Molinos, de Monóvar, provincia de Alicante, y vosotros sois ganaderos y además hace poquito habéis empezado a elaborar queso, ¿verdad? Sí, nosotros llevamos desde hace 22 años o por ahí con la ganadería, tenemos 400 cabras murciano-granadinas, empezamos mi marido y yo con la ganadería y hace un par de años que nos decidimos a elaborar quesos. ¿Qué quesos elaboráis? Pues elaboramos desde un tierno, semicurados, en añejos, hacemos también alguno más especial que es como el moscatel, que es de la zona nuestra, luego hacemos también un cantueso, que es una hierba que solamente crece en la zona del Levante, y hacemos un fresco, hacemos en requesón y poco a poco vamos ampliando la gama de productos. ¿Cuál es tu queso favorito de la quesería Los Molinos? Es que yo no tengo un queso favorito, a mí según el momento me gusta un queso u otro, según en qué situación. Un par de ejemplos de momentos de consumo de vuestro queso que te gustan. Pues a lo mejor con un poquito de cerveza y un queso de cantueso, o un vinito y un romero, y según como quieras combinarlo. Sé que tú vienes del mundo de la pastelería. ¿Cómo ha sido ese cambio de familia de pasteleros a maestros queseros? En realidad es todo producción, porque es todo la fabricación, elaborar y sacar de muy pocos productos, sacar un producto nuevo. Y lo que es la fabricación, realmente, lo que es la pastelería y la quesería, es un mundo muy diferente, porque aquí tienes menos ingredientes y puedes hacer mil surtidos, pero es dentro del tema es prácticamente lo mismo, es todo fabricación. Pues muchas gracias por acompañarnos. Sé que el año pasado quisisteis venir también a nuestra feria y mercado del queso artesano, pero que no tenéis queso. Llevamos muy poquito tiempo. Así que gracias por venir desde Monóvar a acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Y nos vemos el año que viene. Gracias.